GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 21 de mayo de 2022 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Muchas gracias, soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Agradeciendo los mensajes tan amables que hemos recibido en relación a estos últimos programas de carácter local y más popular, continuamos con ellos y hoy platicaremos dónde los torreonenses de antes se reunían a chacharear. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado, Alfredo Rojas Hernández, profesionista comprometido con su comunidad, promotor deportivo y un viajero por la historia de Torreón. Buenos días, Luis. Aquí estamos de nuevo a tus órdenes. Y bueno, Alfredo, vamos a poner como música de fondo pedacitos de los pulques de Apan, de Chava Flores. Sí. Pues no había mucho pulque en Torreón, pero más o menos. Casi. Alfredo, de entre 1940 a 1980, y ahorita voy a hacer algunos comentarios después de la primera pausa, que nos han llegado de varias personas acerca de estos programas. La gente de Torreón, ¿dónde se reunía a platicar, a comentar noticias, acontecimientos, e inclusive hacer negocios? ¿Y por qué no? Como dije al principio, a chacharear, es decir, a veces hasta mandar chismes. Sí, bueno, ahora con la proliferación de tanto café que hay en la ciudad de Torreón, en donde la gente ya es ciudad a esos lugares. Antes la gente, había un tipo de café en Torreón, que tú mismo dices, se juntaba la gente a platicar y todo. El más tradicional que era en aquellos tiempos era el restaurante Apolo Palacio, que estaba exactamente enfrente de la Plaza de Armas, entre la Morelos y la Juárez. Allí, pues por la Valdés Carrillo. Pues allí tenían la reunión, principalmente se juntaba, yo veía mucha gente mayor, que se juntaba agricultores, industriales a platicar, y aparte pues gente adolescente que yo creo que iba después de las 7 de la mañana allí. Pero aquí lo interesante, Luis, es según es cuál fue el primer café que hubo en Torreón, Coahuila, ¿verdad? El primer café que yo tengo noticias se hizo el café El Cairo, que estaba situado en la Cuña y Presidente Carranza, casi en la Presidente Carranza. Allí donde iban las señoras o las damas de los esposos de la colonia árabe a platicar o a leer el café y todo, allí fue realmente el primer café donde se juntaron a platicar. Después, subsecuentemente, viene, como te lo estaba comentando, viene el Apolo Palacio, ¿verdad? El Apolo Palacio, pues allí era muy tradicional, allí principalmente los agricultores, inclusive había agricultores de renombre que antes de ir a su rancho pasaban allí a tomar el café. Ahora bien, me comentabas que había mesas de café ya entonces, en el Apolo Palacio particularmente. Sí, principalmente había mesas de café, había como unas 4 de café, en donde se juntaban los señores de diferente giro comercial a platicar de sus negocios, ¿verdad? O antes de la entrada de sus negocios en el centro principalmente, ¿verdad?
Después de allí hubo otro también. A ver, nada sí. más permíteme un segundo. Yo recuerdo del Apolo Palacio, era un lugar muy agradable, muy bien acomodado, con mesas y con que eran sillones muy, muy confortables alrededor, en forma semicircular. Sí. Pero además el Apolo Palacio, además de ser un café, como tú lo acabas de mencionar, tenía un área en la parte superior del restaurante que era un centro de reuniones, que ahorita vamos a hablar de centros de reuniones, pero de una vez lo mencionamos, que era que el Salón de los Candiles. Era el Salón de los Candiles, ahí donde se hacían fiestas, pues de 15 bodas de 15 años y todo. Incluso bodas, pues digamos de 25, 50 años. Y los muebles que platicas del Apolo Palacio eran de color verde, ¿verdad? Yo me acuerdo perfectamente que eran de color verde, ¿verdad? Y no sé dónde quedarían los candiles, muy, muy bonitos, ¿verdad? Que se alumbraba todo el salón. No era muy grande, ¿verdad? Pero sí era muy, muy, muy cómodo. Ahora, los dueños eran griegos, ¿verdad? Eran griegos, sí. Era el señor Strimpópulos. Que era yo me digo que no, Strimpópulos. Yo digo que era el socio principal, sí. Y don Jorge Lambros, okay. Eran los dos. Y fíjate, se feriaban el día, un día uno y un día otro, ¿verdad? Abría el restaurante. Así es la cosa. Okay. Después de eso, estuve viendo también, donde ya se juntaban también, Luis, en la copa de leche. Fíjate. Que subsiste. Que subsiste todavía, ¿verdad? Había una mesa de café al fondo, donde se juntaban los dueños de los centros comerciales que había en Torreón en esa época, principalmente tiendas de ropa. Después iban a abrir sus negocios, ¿verdad? Había una nevería que ya habíamos comentado, la del señor Martín, que estaba al lado del Hotel Elvira, y él abre y hace la apertura de la Rambla, un café 100% La Rambla. Ya estaba construido el edificio González Cárdenas y lo hizo en la parte de abajo, ¿verdad? De mucha tradición. Sí, pues vamos a la Rambla y todos a la Rambla. ¿verdad? Ok. A ver, y fíjate que has estado hablando prácticamente de la Plaza de Armas, la que comentábamos que se llamaba 2 de abril antes de la Revolución. Sí. Todo está en torno a la Plaza de Armas. La Rambla estaría en la esquina, no en la esquina, porque en la esquina había una zapatería. La veas la zapatería Gina. Enseguida por la calle Cepeda y Morelos. Así es, ¿verdad? Por la Cepeda. Al otro lado de la puerta principal para subir al edificio González Cárdenas. Que por cierto, en ese edificio, si mal no recuerdo, nació precisamente lo que fue el antecedente de Grem. Así es. En el último piso, allí estaba XETC, que sería antecedente de Grem. Así es. Después había un café muy tradicional que toda la gente lo recomienda. La cafetería se llamaba la cafetería La Americana. Oye, déjame regresar un segundo a la Rambla. La Rambla se conecta con un personaje típico de Torreón muy famoso, Mr. Waltron. Ajá. Que es un personaje que era famosísimo porque prácticamente vivía en la esquina de la Cepeda y Morelos, pero siempre desayunaba, comía y no sé si cenaba incluso dentro de la Rambla. Se dice que el hombre tenía una charla muy amena, bueno. Sí, y a pesar de que no era de condiciones económicas elevadas, sino más bien era humilde, sus amigos lo invitaban siempre allí. Sí, yo creo que tenía una cualidad muy simpático, ¿verdad? E hizo varias amistades con varias gentes prominentes de Torreón, y llegaba y platicaba, si iba a un bar, si iba a otra cantina. Yo me acuerdo que yo lo conocí personalmente en el Salón París, okay, de don Fructuoso Arias, que estaba al otro lado de la casa Arias, ¿verdad? Y oye, él andaba siempre por la Morelos, no cambiaba. Lo interesante era su vestimenta, ¿no? Sí, pues siempre andaba de traje y con una flor. Pero no era un traje moderno, más bien era tipo, pues antiguo.
Usaba los zapatos estos cafés de dos colores. Y usaba polainas. Fíjate que qué raro. En esa época el zapato de dos colores era la moda. Era la moda. Y pues de los trajes, pues yo creo que eran los gallos que le daba a la gente, ¿verdad? Esa era la cuestión. Y su flor gigantesca ahí, sí. A ver, ibas a platicar de la Americana. Bueno, se hace la Americana del señor de Vela. Voy a decir dónde estaba ubicada últimamente. Estaba ubicada en la Avenida Juárez, entre la Rodríguez y la Acuña. Perdón, Rodríguez y Acuña, ¿verdad? Últimamente. Sí, últimamente. Pero originalmente. Originalmente había nacido donde está la joyería Niza, al otro lado. O sea, que por la Juárez. Por la Juárez. Rodríguez y Cepeda. A media cuadra de la Plaza de Armas, y no salimos del mismo lugar, que precisamente de allí se puso una cafetería que se llamaba el ABC, ABC, ¿verdad? El señor de Vela se va a la otra cuadra y hace el restaurante y cafetería con ¿cómo te puedo decir? Un factor muy importante, lo hace a través de un sótano también. Era lo que te iba a comentar, había un sótano. Y había las mesas, te servían abajo, en el sótano o arriba, según como tú quisieras. Y había un panecillo muy tradicional, que le llamábamos nosotros los borrachitos. Allí iba ya gente a tomar café, pues a lo mejor ya de parejas o de reunión de mujeres, ¿verdad? Esa fue la Americana que fue muy famosa, ¿verdad? Okay. Después de allí vienen los globos, Luis. Ya la Rambla pues yo creo que fue simultáneo, la Rambla se va a los globos, ¿verdad? Ya los globos se instalan en la esquina de la Morelos y Cepeda. Ya no funcionaba el edificio Esparza, ya no funcionaba, ya era puros locales rentados, ¿verdad? O sea, prácticamente enfrente del Banco de México, contra esquina de la Plaza de Armas, enfrente del González Cárdenas, ¿verdad? Y luego yo sí. No, es una cosa, a ver si mi memoria no me falla. Tenía la esquina estaba redondeada. No, la esquina que estaba redondeada era la perfumería El Globo. Por algo. De Don Luis Bon, que estaba en la Cepeda y Juárez. Y estaba en la Morelos y Cepeda. Que le llamábamos el aparador redondo. Okay. Era una perfumería. Pero los globos sí tenía entrada por la... ¿Por la Cepeda? No, por la Cepeda. Por la Cepeda, ¿verdad? Y la caja estaba al lado izquierdo, pues no, allí iba la gente. Después de los globos, Luis, no sé si se podía considerar, había un café en donde iban los políticos. Fíjate qué raro, los políticos de café, que era el Café Republicano de Chinos, del señor Juan, que estaba en la Musquis, en la Hidalgo. En la Hidalgo estaba una sucursal en la mera esquina del Banco Lagunero, y al otro lado estaba el Café Republicano, ¿verdad? Por la Musquis. Por la Musquis. Ya prácticamente en la Alianza. En la Alianza, sí, a un ladito. No sé si el Café de París se puede considerar como, ¿cómo se llama? Como un café, o el café también que estaba en el Hotel Río Nazas, ¿verdad? Ok, los hoteles tenían cafés. Que eso después, por ejemplo, el de Río Nazas, pues, fue construido y terminado en el 1954. Y el Café París, pues, ya existía porque era el Hotel Elvira. Y ahí se reunía toda la gente. Okay. Esos fueron los principales cafés que yo me acuerde que estaban. A lo mejor había más café, como el café de los chinos, ¿verdad? Pues había varios cafés chinos, ¿no? Había, por ejemplo, el Norte Japón. Por los que estaban a un lado del Mercado Juárez. En el Mercado Juárez. El Norte Japón, el Mundo. Estaba en la esquina. En la esquina, y el Shangri-La que tú comentabas, ese estaba a la mitad de la Acuña a la Blanco. O sea, el Mundo era el que estaba aquí enfrente de Gremo. O sea, en la mera esquinita. De Acuña y Juárez, frente al Mercado Juárez. El Norte Japón estaba a media cuadra. A media cuadra, al otro lado de la zapatería, Okay. ¿verdad?
y eran cafés de chinos. De café de chinos, ¿verdad? Alfredo, vamos a hacer una breve pausa para continuar platicando sobre todos estos lugares que estoy seguro que muchos de nuestros amigos recuerdan con mucho cariño. Vamos a una pausa. Los que solapan, El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. la pulquería de Osofronio el mayor. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy muy lagunero, muy torreonense, donde los torreonenses de antes se reunían a chacharear. Con nosotros, Alfredo Rojas Hernández, un viajero, yo le digo un vago por la historia de Torreón. Pero Alfredo, permíteme un segundo porque sí, quiero comentar. Hace rato decía yo que hemos recibido diversos mensajes que amablemente nos envían amigos radioescuchas y que agradezco muchísimo, y muchos de ellos es también para felicitarte. Ellos están mencionando que fueron excelentes los programas de historia de carácter académico que hemos transmitido con nuestro amigo Miguel García Audelo, que es un historiador de la UNAM, una persona muy preparada. Dice, aprendí mucho, me dice uno de ellos. Y también dicen que les encantan estos que hemos tenido, los 3 últimos programas, incluyendo este, porque les recuerda lugares típicos de nuestra región y que recordar es vivir otra vez. ¿Sí? Pues con la siempre posibilidad de olvidar nombres, agradezco a los que recuerdo al licenciado Héctor Raúl Avendaño de Gómez Palacio, al licenciado Víctor Hugo Hernández, sus alentadoras opiniones. Recibí también el siguiente y muy interesante mensaje. Lo recibí apenas anoche, fíjate, es interesante. Sí. Dice, con todo respeto, me parece que su programa del sábado pasado, mayo 14, omitieron un lugar muy popular, el estanquillo Los Farolitos, ubicado en la esquina de calle Cepeda y avenida Hidalgo. Dice, en los años 40 y posteriores, creo que vendían ahí tacos y no eran dorados, sino que eran aguaditos, doblados y al vapor. Y era solo para llevar, dice, no te los comías ahí, nada más ibas y los recogías. Dice, ese lugar fue un lugar muy donde iba mucha gente. Tenía una clientela que llegaba incluso en automóvil a comprar. Creo que eso es lo principal, dice, y fueron los precursores de los tacos del mismo nombre. Dice, no escuché el programa completo, pero me parece que se les olvidó mencionar las populares aguas frescas que se vendían en los tabaretes e inclusive en casas particulares, preparadas con agua natural, fruta fresca, azúcar y hielo. ¿Y quién no recuerda el agua de horchata, que todavía se ofrece en diferentes lugares? Dice, como anécdota, les comento que en la ciudad metropolitana de Atlanta, Georgia, hace algunos años, y hasta donde yo sé, hasta 2019, había o hay carros ambulantes con campanitas y todo, algunos por el rumbo de los edificios departamentales donde habitan principalmente hispanos. Y también algunos otros especiales que se venden paletas y derivados, igual que aquí en México. Así es. Esto nos lo envía una señora Doris, no me autorizó a dar su apellido, nomás. Sí, no. Le agradezco mucho, Doris, muy amable. Y bueno, y yo quiero agradecer e invitar, estos mensajes nos gustan mucho, que nos hablen de eso. Pues sí. A ti te llaman seguido también, ¿no? Sí, no, me hablan seguido de que vamos a platicar ahora, porque les interesa la historia de Torreón, cómo era antes, cómo se movía la gente, ¿verdad? Por ejemplo, las rutas de comunicación y todo, qué es lo que agarraban.
Así es. ¿verdad? Y yo me acuerdo que vamos al centro, pues ¿en qué nos vamos? ¿En el ruletero o en la circunvalación o en qué nos vamos y todo eso? La señora sí tiene razón, de las aguas frescas, pues había dos aguas frescas muy famosas, la de enfrente del Mercado Juárez y afuera de la Suiza, ¿verdad? Ok. Y bueno, si usted quiere enviarnos, y nosotros se lo vamos a agradecer, Sí, incluso claro. propuestas de programas. Mire, le doy mi correo electrónico, luis.vázquez, Vázquez las dos con Z, @tec.mx. Y mi celular, donde me puede enviar mensajes de WhatsApp, 871-137-4856. Repito los dos, luis.vázquez @tec.mx o 871-137-4856, o aquí directamente a Grem, 871-711-0260. Y bueno, pues no deje de comunicarse con nosotros, la verdad es que nos agrada Claro, mucho. nos interesa. ¿Sí? Y ojalá y tuviéramos muchos mensajes como estos. Gracias a las personas que nos han hecho esos mensajes. Alfredo, cuando estábamos preparando este programa, porque quiero que nuestros amigos sepan que nos reunimos los miércoles para preparar el programa, mencionaste que en aquel entonces había 3 fábricas de café en Torreón. Sí, bueno, en primer lugar quería comentarte el café que se consumía, que se consumía en los cafés que estamos hablando. No sé de dónde era yo no sabía si era de Córdoba, Veracruz o de Chiapas o algo, pero había tres procesadoras de café, una muy importante que era muy grande, el Café Colón, ¿verdad? El Café Colón, que tenía varias marcas, y después era el Café Iglesias. A ver, Café Colón era también el famoso Estrella 57, ¿no? Después fue un sobrecito que le llamaron Estrella 57, que nosotros le decíamos así a la gente que se creía mucho, ¿verdad? Ahora, el 57 era por el año en que salió, me imagino. Pues el año me en que se imagino emitió. que sí, ¿verdad? Okay. Y luego el Café Iglesias, Iglesias. del señor Iglesias, que era dueño, fíjate, era dueño de la casa bonita que está en la Juárez y Comonfort. La casa está muy agradable. Y el Café Casero. Sin menospreciar que había entregas a domicilio a las tienditas, había entregas de café, Okay. ¿verdad? Era lo más importante de los cafés que había antes. Oye, Alfredo, pero en aquel entonces, que yo recuerde, no había filtrocafeteras. No. El café lo tenías que hacer en una olla, el agua hirviendo, le echabas el café y luego después lo tenías que colar. A veces lo pasaban a cafeteras, pero lo colabas con coladora, tal cual. Bueno, ahí en tu casa se hacía el café, los granos, si eran granos, se iban para abajo, agarrabas tú la taza, era taza de peltre. Ok. La agarrabas. Oye, pero la olla podía ser de barro, ¿no? También, Okay. igual que los frijoles. La agarrabas y te servías, pero resulta que los asientos del café que estaban abajo los podías reprocesar todavía más. Le echabas agua. Cocida. Sí, claro, le echabas agua, ¿verdad? Y luego se agarró una idea de que esos asientos de café y todo se la podías echar como abono a las plantas. Sí. Fíjate que pues era un chorro de abono que se le echaba, ¿verdad? Pues sí, bastante. Y, Pero el café siempre ha sido algo muy especial en la vida del ser humano y particularmente en Torreón, ¿no? sí, exactamente. Entonces, no se colaba, Luis, porque en tu casa el café se servía con un poco de leche, pero al hervir la leche, que era leche entera, salía nata. Ajá. Entonces te servían a ti en tu vaso de peltre con el café con asientos y nata. Ya estás quitándolo con el dedo, Los asientos. los asientos y la nata, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que casi se colaba. Bueno. Mi madre sí lo colaba. Bueno, así era. diferente. Así era en todas las casas, ¿verdad? Sí, era diferente. Oye, ahí te va una pregunta. Ya hablamos de lugares donde la gente se reunía a tomar café, a comer y demás. Pero había otro tipo de reuniones que podíamos llamar tertulias, o decir, algo así. Sí. Incluso, bueno, pues en buena medida, para escoger la música yo originalmente había puesto la tertulia de
de Chava Flores, Chava pero luego me Flores. gustó más la de los pulques de Lapan. Pero las tertulias, ¿qué eran las tertulias? Bueno, realmente la tertulia viene del nombre de reunión que se daban y se juntaba la gente en cierto lugar para platicar o para cambiar ideas o para simplemente gozar el momento, ya sea un baile, una reunión, una tardeada o un punto de reunión. Así se llamaban las tertulias antes. Oye, vamos a las tertulias. Inclusive, fíjate Luis, en los periódicos regionales de Torreón, todavía la tienen, una sección de sociales y personajes. Se reunieron en la tertulia, fulano de tal y tal, y salían las fotos y salían los nombres, ¿verdad? Una de las tertulias más que se hacían principalmente eran en los clubs privados. De socios. Por ejemplo, tenemos San Isidro, la Cámara Junior, que era el jardín de los cipreses, ¿verdad? En Torre Jardín, San Isidro. Que allí se hacían, aparte de las tertulias, se hacían los bailes de graduación de las escuelas, Sí. ¿verdad? Que es otro tema interesante, los famosos bailes. Bailes, sí. Había el baile del centavo. Lo hacía la Venustiano Carranza, el baile del centavo. El baile blanco y negro. El baile blanco y negro, pues era... Era de un club de servicio, ¿no? Bueno, eso lo encabezaba la señora de Bredé, María Rosa Ortiz de Bredé. Que hacía mucho servicio social, ¿no? Bastante. Mucho de los recursos que se obtenían de ahí era para apoyar a gente con escasos recursos. Sí, era una señora muy trabajadora, muy respetable, ¿verdad? Sí. Así era. Claro que tenía también sus colaboradoras, también Sí, era sí. De eso. Y entonces, fíjate que había un muy interesante, la Alberca Esparza. La Alberca Esparza no tenía filtros, no tenía ni cloro, no tenía absolutamente nada. No. Y ahí se hacían reuniones ahí alrededor. Yo me acuerdo una reunión que se hizo, una tertulia con los clavadistas. ¿Por qué no se hacía cloro ni filtros? Porque el agua que caía en la alberca salía para regar las parcelas de don Hilario Esparza. A ver, vamos aclarando. Estrictamente hablando, una alberca como la que podía ser de San Isidro o la que podía ser del Jardín de los Cipreses no lo era. Era un estanque gigantesco, muy grande, Bueno, donde estaba fluyendo el agua de una noria con, pues yo me acuerdo que el tubo estaba, yo creo que era de 8 pulgadas, Sí. una cosa así, y estaba cayendo en ese lugar y la gente la usaba como alberca. Pero así como entraba el agua, estaba saliendo, como acabas de decir, Sí. rumbo a lo que venían a ser las tierras de labor de don Hilario Esparza. Don Hilario Esparza. Ahora, déjenme comentarles a los jóvenes y recordarle a los de aquella época Sí. dónde estaba. Por la calle Pino Suárez. La calle Pino Suárez es la calle angosta que está entre la Plaza de Toros y el Auditorio J. Fernández Orozco, en la Colonia Moderna, porque la calle Rodríguez topa con la Plaza de Toros. Así es. Y se abre en dos partes. Frente a la Plaza de Toros, a mano derecha nace la Pino Suárez, a mano izquierda sigue como Rodríguez. Bueno, por la Pino Suárez, atrás de la Plaza de Toros, que serían las 3 cuadras, Sí, son 3 cuadras. entrabas directamente a la Alberca Esparza. Esparza. Creo que la colonia que actualmente existe ahí se llama Colonia Esparza. Colonia Esparza. Después ya don Hilario les vende los terrenos a los colonos de la Colonia Esparza y ahí fundan sus hogares. Si te das cuenta, hay privadas. Antes no había privadas. Hay las calles y las perpendiculares son privadas. Ahora déjenme decirles a dónde iba esa agua de la que estamos hablando, de la Alberca Esparza. Iba a lo que hoy conocemos como la ampliación Los Ángeles, Pues la colonia las Los Margaritas, las Margaritas. Era el casco de la hacienda de las Margaritas de don Hilario. Sí, ¿Verdad? sí. Yo creo que también parte de la nueva Los Ángeles. Bueno, y también había canales. Sí, claro. Aparte de los 3 canales famosos que había canales de riego que a ellos mismos hacían
¿verdad? Ya después se fue fundando Torreón. Había otra muy Entonces bonita. la alberca es para ser un punto de reunión. Sí, y otro punto de reunión donde se hacían bailes, en donde se hacían kermés y tertulias, era la alberca Torreón, Eso estaba al oriente de la al ciudad. oriente de la ciudad. ¿Nos recuerdas dónde? Bueno, estaba en la calle 10, ¿Sí? ¿verdad? ¿Y qué sería? Artes gráficas, artes gráficas. Allí era otra alberca. Otra alberca. Pero esa sí era alberca. Alberca. Y tenía una función, tenía un frontón. Ah, Tenía un frontón a los lados. muy bien. Y a un lado de los trampolines estaban unas plantas que nosotros le llamamos parras, pues de uvas, De uvas. ¿verdad? Y se respetaba mucho eso. Alfredo, vamos a hacer una hora de pausa para que nos sigas platicando de todos esos lugares tan agradables. Vamos a la pausa. Para las mujeres, entrada especial. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Con que adornara banquetas y salón, yo de regalos, platos y jarros, con enchiladas. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando donde los torreonenses de antes se reunían a chacharear. Y ese de chacharear es una palabra muy especial, Alfredo. Alfredo Rojas Hernández es nuestro invitado. Y pues ya sabe usted que yo le digo que es un vago de la historia de Torreón. Y ya vimos por qué conoce eso. Chacharear es una manera de hablar de muchas cosas, de agarrar muchos detalles. ¿Te acuerdas que había una tienda de chácharas y juguetes? Chácharas y juguetes en la Rodríguez 217. Ah, caray. Y arriba había un salón de baile, el 217, muy Entonces famoso. también nos quedaría porque es un lugar de reunión. Sí, muy famoso. ¿Sí? Y entonces chacharear es una manera de decir, hablar, decir, comentar, y decíamos que incluso hasta chismear. Chismear. Alfredo, los lugares de reunión de los torreonenses de los años 50, 60, incluso 40. Sí, bueno, en esa época había lugares de reunión entre ya señores grandes y los adolescentes. Los adolescentes, ¿quién viene siendo ahorita? Yo estaba chamaco todavía de 15 años, ya había gente grande que ahorita ha de tener entre 80 y 82 años, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien de las reuniones que tenían, era principalmente en el Casino de la Laguna, ¿verdad? Inclusive había damas y caballeros, Sí. ¿verdad? Y ahí también hacían reuniones y tardeadas. Inclusive el casino tenía boliche, Luis. Ok. Y ahí se reunía la gente de la edad que ahorita más o menos deben de tener. Arriba de 80. De 80. Y había una cosa muy importante en el Casino La Laguna, casi había una boda cada 4 días. Ah, sí. Sí, bueno. fíjate, todos Qué que, interesante bueno, dato. pues los que de primera clase eran en el Casino de La Laguna, allí donde se reunían. Ok. Y luego hubo un paseo o centro de reunión muy importante que todo mundo lo recuerda, el Paseo de la Morelos. Me gustaría que habláramos de otros antes de pasar Sí, a la cómo Morelos. no. Me gustaría dejar a la Morelos hasta el último. Ok. Porque, por ejemplo, mencionaste la Cámara Junior o Jardín de los Cipreses, Sí. pero también yo me acuerdo que estaban los Caballeros de Colón, ¿no? Bueno, los Caballeros de Colón, y también tenía boliche. También tenía Aquí te voy a boliche. contar una anécdota Pásale. del Círculo Mutualista. Ándale, el Círculo Mutualista era otro El Círculo lugar. Mutualista estaba allí en la Morelos. Casi llegando a la Colón. Exactamente. Arriba estaba la Guay. La Guay, fíjate, La ahí Guay. nació la Guay. Entonces en el Círculo Mutualista iban las damas y si no traían medias, no las dejaban entrar. Caramba. Fíjate qué raro. Pues sí, qué y, raro. y la entrada era $1, ¿verdad? Oh, ¿cómo te acuerdas de ese? Y el detalle? tacuche, pues digo, el traje que el que quería llevar, pues lo iba y no, ¿verdad? Entonces, había también otro que yo me acuerdo de la gente, había tardeadas y reuniones
en el sótano del Río Nazas, del Hotel Río Nazas. ¿Qué no es estacionamiento? Bueno, había de antes, lo hacían, ¿verdad? Lo hacían. O sea, donde hoy es el estacionamiento, allí había reunión. Tardeadas y gente, ¿verdad? Como las tardeadas que se hacían principalmente en la ciudad de Torreón, los sábados, en que tú llegabas a una tardeada, te recibían con una bebida que se llamaba Cuba. No era más que batopilas, Coca-Cola o Pepsi, limón, y ya te daban tu bebida. Pero había un detalle muy interesante, Luis. No había la tecnología que había antes. Contratabas al servicio Meraz, que te rentaba el tocadiscos, y él mismo se encargaba de tocar la música. Pero me imagino que bocinas o qué. Bocinas, sí, y el aparato, ¿verdad? Okay. De los discos LP grandotes. De aquellos de acetato. De acetato. Entonces llegaba en un diablito y ya lo contratabas por hora, ¿verdad? Esa era la tradicional ¿cómo se llama? De reunión. Oye, hay un detalle. Ahorita mencionaste que el Casino de la Laguna y Caballeros Colón tenía boliche. Sí. Pero también había un boliche como tal, ¿no? Bueno, había un boliche muy tradicional que se llamaba Boliche Laguna, ¿verdad? Que está en la Blanco entre la Matamoros y Morelos. Ok. Y allí en los boliches Laguna, pues jugó mucha gente, pues era un boliche mecánico, ¿verdad? No era automático. No era electrónico. No era electrónico. Había que levantarlas. Y había un punto de reunión en la esquina donde se juntaba una raza, ¿verdad? Cuando salen las chamarras negras, la raza de los boliches Laguna. Ah, sí. Muy malosos, pero ahí se juntaban, ¿verdad? Oye, si mal no recuerdo, ese edificio tenía algo que ver con la CNC o sí, algo así, ahí eran ¿no? las oficinas de la CNC y tengo entendido que el propietario es la CNC. Del boliche. Del edificio. Ah, del edificio. ¿Y del boliche también o no? Sí, bueno, el boliche ya no existe, ¿verdad? Bueno, pero en su momento. Sí, claro, sí. Toditito era. Muy bien. Entonces, y aparte, pues, cada barrio tenía su punto de reunión, ¿verdad? Oye, es que vamos ahora al barrio del Cinelandia, y había broncas entre los barrios. Ah, sí, claro, ¿verdad? Por la cuestión del territorio. Pues había unos que eran los de la 17, ¿no? También. Bueno, de la 17 sí, bueno, es muy jóvenes, ¿verdad? Los de la 17 y Victoria, que es donde estaba una cantina que se llama El Maratón, pero muy buenos para jugar fútbol. Ah, ¿verdad? sí. Allí esa raza la remidió el padre Rodríguez Tenorio, ¿verdad? Ahí hizo una labor muy importante en la cuestión de la... ¿Que no fue Artemio Villarreal? El padre Artemio Villarreal fue el que los apaciguó, los tranquilizó. No, fue el padre Rodríguez Tenorio. No, yo tenía otra información. Sí, Rodríguez Tenorio. Entonces, nos queda, Luis, por la cuestión de los boliches Laguna, en la Alameda también, ¿verdad? Había, ¿cómo se llama? Reuniones, y la principalmente reunión que se hacía, inclusive para tomar cerveza, era la gran barra que estaba en el Salón Alameda. Que comentábamos hace ¿verdad? poco. Que comentábamos. Allí se reunía la gente, pero allí era nada más los domingos, pero también se hacía servicio dentro de la semana, pero nomás en una cuadra, porque tenías que estacionarte en batería. Oye, Alfredo, hace rato dijiste de las reuniones de los barrios, que cada barrio tenía, sí. Pero también las etnias tenían su propia fiesta, y una de las más famosas era la de la etnia hispana, que celebraban ellos el triunfo de Don Pelayo cuando tratan de recuperar toda la península ibérica de los musulmanes y ganan la famosa batalla de Covadonga. Sí, se hacen las fiestas de Covadonga, ¿verdad? Que tuvieron mucho éxito y a todo eso, y eran organizadas principalmente por españoles o hijos de españoles, ¿verdad? ¿Esas dónde se hacían? Las primeras covadongas se hacían en Alameda, ¿verdad? Okay. Eran unas covadongas muy sencillas y todo, porque también traían grupo de bailables, grupos de todo. No, y sobre todo la comida, ¿no? Porque hacían paella y hacían... Y la vestimenta que usaba la gente, ¿verdad? Sí. Ya después ya se fundó San Isidro y las hicieron en San Isidro. Se fueron al Club San Isidro. Y luego ya pues se forma el Parque España y se van al
al ¿Y Parque todavía España. existen? Yo ya no supe. Pues Debe yo creo ser, que por ¿no? la pandemia se ha de haber parado, se ha parado. pero de existir sí existen. Y sobre todo en el Parque España. Parque. Y el último, Luis, era la cuestión de ir al cine los domingos. Era lo típico. Lo típico, ¿verdad? Era una fila que tenías que hacer. Y la gente, cada cine proyectaba ciertas clases de política, de películas. Acuérdate que la AA, la C, la de adultos y todo eso. Entonces en el cine Torreón y en el cine Nazas eran puras películas de estreno, que las estrenaban el domingo, las pasaban el lunes, el martes y el miércoles, y ya cambiaban de programación los jueves, y los jueves la pasaban los sábados, y los viernes la pasaban de matiné. ¿Verdad? Okay. Esa era la programación. Y allí pues la raza iba con su novia, con su, bueno, antes no sé si había parejas, ¿verdad? Pero iba con la novia, con la esposa, si era un matrimonio joven, y de allí ya partía la gente a la Morelos. A morelear. El que tenía carro, pues a todo dar, ¿verdad? Pero fíjate, Luis, un detalle. Los que iban a la Morelos a pie gozaban mucho porque andaban la rondilla a pie. Y de los carros nomás andaban dando puras vueltas, puro consumiendo gasolina. Y no se bajaban absolutamente para nada. Más o menos, ¿cómo se movía la Morelos? ¿De la Jiménez a la Zaragoza? O A la Valdés Carrillo, allí mero. ¿Verdad? ¿Y de la Jiménez? O sea, una cuadra más allá Sí, del Palacio más o Federal menos. de la Plazuela Juárez. Sí, ahí mero sí, partía la gente, pero ya sabía, ¿verdad? Yo también me fijaba que entre semana también iban a dar un rol, vámonos a dar. Era la palabra, Era rol. la palabra, El ¿verdad? rol. El rol, vamos. Pues el que tenía carro, pues a todo dar, ¿verdad? A mí me gustaba porque siempre he tenido amigos de carro y yo agarraba la ventanilla, ¿verdad? Para ir viendo la gente y todo. Oye, pero había bastante respeto, ¿no? No te metías con las chavas ni nada por el estilo. No, absolutamente nada. O sea, las Nadie. veías. Sí. Indiscutiblemente que ibas a verlas incluso. Fíjate, Luis, y que se nos estaba pasando uno, porque también llegaba allí la gente, el Café Benavides, de la famosa Benavides. El famoso Café Benavides, es cierto. Y en contraesquina estaba una nevería muy famosa, que se llamaba el Snoopy. Fíjate, no sé si te acuerdas de eso. Claro. Oye, se nos pasaban otros cafés también muy tradicionales que por su ubicación quedaban. ¿Te acuerdas del merendero? El merendero, Meléndez? sí, de la Que Juárez. Juárez y 23, ¿no? Más o menos. Sí, enfrente de la gasolinera. De la 23. Sí. De la 23. El Babalú. El Babalú de la Juárez. Juárez y entre 8 y 9. más 8 o y menos. 9. Como a media cuadra del hospital universitario. Sí, oye, también eran otros cafés interesantes. Sí, y otro café que sigue siendo muy, muy propio y que también es de los políticos, el café del Hotel Calvete. El Hotel Calvete, ¿verdad? Ahí se reunían los políticos a preparar muchas cosas. Muchas ¿no? cosas. Y sigue siendo, es un café todavía donde va mucha gente. Yo he visto ahí una serie de políticos. Todavía van, digo, al menos que se hayan muerto unos, pero allí van todavía, ¿verdad? Sí, fíjate qué interesante lo de los detalles de los cafés. Sí. Pues Alfredo, está para recordar que nuestros amigos que lo vivieron lo recuerden y que los que no lo vivieron que lo conozcan. Bueno, exactamente, yo a veces tengo pláticas con mis amigos en los cafés y son más chicos que yo, ¿verdad? Son más chicos que yo. Yo ya cifro los 77 años y se acuerdan a veces, ¿verdad? Se acuerdan ellos muy. ¿Se acuerdan de ellos? De ellos. Oye, Alfredo, pues ya se nos acabó el tiempo. Vamos a despedir. Pero antes platicábamos cuando comentábamos este programa que hay uno que quieres destacar muy especialmente. ¿De qué se enfermaba la gente de los años 50, 40, 50? Pero lo más interesante es cómo los curaban. De qué se enfermaba y cómo los curaban. Y no era exactamente médicos, sino incluso la abuela, la mamá, la tía eran los que los curaban. Alfredo Rojas Hernández, muchísimas gracias por este programa. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general. Gracias a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación. Y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado
ya 28 de mayo, el último sábado de este mes, con ese tema de qué se enfermaba y con cómo se curaba la gente de los años 40 y 50 en Torreón. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.